Unidad 3, productos notables. Secuencia 1, binomios y trinomios al cuadrado. Los productos notables se llama así a ciertas multiplicaciones de polinomios cuyos resultados se pueden hallar directamente mediante reglas sencillas que se deducen de la regla general de multiplicación de polinomios. Estas son los 7 productos notables o las 7 reglas para desarrollar multiplicaciones especiales. El primero viene de una multiplicación de binomios que tienen una misma base en suma. Es decir, que tengo un binomio al cuadrado, base suma. Su desarrollo, de acuerdo a esta regla, es el siguiente. El primer término se eleva al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Cuando tengo una multiplicación de binomios con una base común en resta, genera un binomio al cuadrado base resta. La regla para desarrollar esta potencia cuya base es una resta, una potencia de exponente 2 de base resta, es la siguiente. Es primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. La tercera regla de los productos notables que vamos a trabajar en esta secuencia es la de un trinomio elevado al cuadrado. La regla para desarrollar un trinomio al cuadrado es la siguiente. Se elevan al cuadrado la suma de los cuadrados de los tres términos. La suma de los cuadrados de los tres términos más el doble producto de las combinaciones de términos, por ejemplo, A con B, A con C y B con C. Estas tres reglas son las que vamos a trabajar en esta secuencia didáctica, pero de manera general, el panorama que vamos a trabajar en esta unidad es trabajar con la multiplicación de binomios conjugados, binomios con un término común, dos términos no comunes, binomios al cubo base suma y binomios al cubo base resta. Estas las veremos en las siguientes secuencias didácticas. Aquí pues se expresa que un binomio al cuadrado base suma se dice que es el cuadrado de la suma de dos términos es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y aquí hay una representación geométrica de lo que representa esta multiplicación. De igual manera, aquí se hace una representación geométrica de lo que es un binomio al cuadrado base resta. Tengo un terreno cuadrado al cual le resto B unidades de ambos lados y ese es el área final, que es igual al cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, son estas dos áreas, más el segundo término elevado al cuadrado. Este es el área final. A cuadrada, les restamos esas dos áreas. Y B cuadrada. Cuando tengo un trinomio al cuadrado, pues esa sería la representación geométrica de lo que es un trinomio elevado al cuadrado. Un terreno cuadrado, le voy a aumentar primero B a ambos lados de ese terreno, y después le aumento C unidades a ambos lados de este terreno. ¿Cuál es el área final? El área final, pues, que se obtiene es A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada, la suma de los cuadrados de los tres primeros términos, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el tercero, más el doble producto del segundo por el tercer término. Y ese es el área final de este terreno.
Hay ciertas leyes de signos para las potencias cuya base son binomios. Cuando tengo especialmente en la base restas, por ejemplo, esta resta, b menos ax, la voy a definir como una resta negativa. Invierto los términos y saco el signo negativo. Es una diferencia negativa. Si este menos pasa por un exponente par, el resultado es positivo. Si al invertir una resta en una potencia, al invertir una resta, se saca el signo menos, pero este menos pasa por un exponente impar, el resultado es negativo. En una suma de términos negativos, de números negativos, una suma de términos negativos, si ese signo menos pasa por un exponente par, el resultado es positivo, pero si pasa por un exponente impar, el resultado es negativo por las leyes de signos de potencias. Primer ejemplo, vamos a desarrollar este producto que es aritmético, pero utilizando las reglas de los productos notables. 23 por 23. Para hacerlo, vamos a usar la ley disociativa, disasociando el 23 al décimo más próximo, que es, en este caso, 23 lo disocio al décimo más próximo, es 20 más 3 por 20 más 3. 20 más 3 por 20 más 3 es una potencia, es una multiplicación repetida, se simplifica en potencia. Recuerda que el exponente te indica el número de veces que está multiplicada la base. Este es 20 más 3 elevado al cuadrado. La regla a utilizar en este caso es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Es el desarrollo de un binomio al cuadrado base suma. En esta regla, el error más común que se comete es que se omite esta parte, este término, y solamente se escriben como 20 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, omitiendo el segundo término. Es un error muy común. Es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Ahora, 20 al cuadrado es una operación que mentalmente se puede desarrollar sin ningún problema. 2 al cuadrado es 4. Y el 0 está repetido 2 veces. 20 al cuadrado es 400. 3 al cuadrado es 9. 2 por 20, 40 por 3, 120. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Más un 0, 120. 400 más 120 es 520. Más 9, 529. Explico este ejercicio porque hay ciertas multiplicaciones como estas que se pueden desarrollar incluso mentalmente, pero usando una regla especial, que es la del binomio al cuadrado base suma, haciendo la disociación en suma, ya utilizando esta regla especial. En el caso de esta multiplicación de 17 por 17, haciendo la disociación de 17 al décimo más próximo, sería 20 menos 3 por 20 menos 3. También puede ser 10 más 7, pero el décimo más próximo es 20, no es 10, al número 17. 20 menos 3 por 20 menos 3 es 20 menos 3 elevado al cuadrado. La regla para desarrollar este binomio, dos términos al cuadrado base resta, es la siguiente. El primer término, que es 20, se eleva al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo término, que es 3 elevado al cuadrado. Aquí aclaro que el signo de 3, el signo de 3 que le precede, ya está tomado en cuenta dentro de la regla. Por eso es más el segundo término elevado al cuadrado, entendiendo que elegí una regla de resta, lo cual incluye el signo. 20 al cuadrado es 400, 2 por 2 por 3 es 12, más un 0 serían 120, 3 al cuadrado, 9.
400 menos 100 son 300. 300 menos 20, 280 más 9, 289. Así, el resultado de esta multiplicación se obtiene a través de una regla de los productos notables. Este es trabajando con aritmética. Algebraicamente, 3x más 4 por 3x más 4 es la multiplicación de binomios repetida. Esto se expresa como 3x más 4 elevado al cuadrado. Observa que aquí estoy usando una regla especial de los productos notables. No voy a resolver el ejercicio multiplicando término a término usando la regla general de multiplicación, porque esto corresponde, ese tema corresponde a la unidad pasada. En esta unidad se trata de utilizar las reglas especiales de multiplicación que se deben de memorizar. Binomio al cuadrado base suma. Regla. El primer término se eleva al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. De tal forma que 3x elevado al cuadrado es 9x cuadrada más 24x más 16. Este paso, en donde se indica el desarrollo de la regla, en realidad no es necesario. No es necesario para desarrollar esta potencia porque se puede desarrollar de manera directa. De hecho, lo ideal es que tú aprendas a desarrollarlo de forma directa, pero para efectos de evaluación es importante que tú hagas este desarrollo que justifique la respuesta, porque de otra manera, esta misma multiplicación se puede obtener esta misma respuesta, pero con la regla general de multiplicación, multiplicando polinomio por polinomio término a término. Bien, aquí tengo 2x menos 5 por 2x menos 5, pues es un binomio al cuadrado, base resta. La regla que voy a utilizar es la siguiente. Primer término elevado al cuadrado menos, este menos de la resta ya es parte de del desarrollo, menos el doble producto de 2x por 5, ojo, porque aquí no voy a poner menos 5, voy a poner 5. El menos ya está incluido aquí en la regla, más el segundo término, que es 5 elevado al cuadrado. Es decir, nuevamente, el signo menos ya forma parte del desarrollo de la regla. 2x elevado al cuadrado es 4x cuadrada. 2 por 2x por 5 es 4x por 5, 20x más 25. En algunos casos como este, la multiplicación de binomios que tienen la misma base implica que plantee menos 5x menos 3 elevado al cuadrado. Esto es un poco más confuso, a menos que se reescriba como una suma o una diferencia. Por eso es que menos 5x menos 3 es una suma de números negativos. Este concepto lo trabajamos en aritmética, suma de números negativos. El menos que pasa por un exponente par da como resultado positivo. Ley de signos para la potencia. Ahora, 5x más 3 elevado al cuadrado es primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. No solamente es primer término al cuadrado más el segundo al cuadrado, es más el doble producto del primer término por el segundo. Esto es 25x cuadrada más 30x más 9. 2 por 5 por 3 es 30x más 9. Aquí tengo 4 menos 3x por 4 menos 3x. Esto es 4 menos 3x elevado al cuadrado. Bien, es una diferencia negativa. ¿Por qué es una diferencia negativa? Porque la diferencia positiva que vamos a definir como diferencia positiva aparece primeramente 3x menos la constante. Entonces, una diferencia negativa le damos vuelta, solamente le damos vuelta y sacamos un signo negativo.
Es diferente del concepto de una suma de números negativos. Observa la diferencia de una suma de números negativos a una diferencia negativa. Son conceptos que vienen de aritmética y que vamos a estar utilizando mucho en esta unidad. Si tengo una potencia con base negativa y pasa por un exponente par, el resultado es positivo. Acá el positivo se sobreentiende. Binomio al cuadrado base resta. Regla. El cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Esto es 9x cuadrada menos 2 por 3, 6 por 4, 24x más 16. Y aquí tengo un ejemplo, pero con fracciones. Tengo que multiplicadas aquí binomios que tienen la misma base. Este es un binomio al cuadrado, base resta. La regla es el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Primer término es 3/5 de x, segundo término es 4/5. ¿Dónde quedó el signo? El signo ya está incluido en la regla aquí, nada más. 3/5 elevado al cuadrado es 9/25 de x cuadrada menos 2 por 3 por 4 es 6 por 4, 24, 5 por 5, 25x. Aquí no hubo necesidad de simplificar la fracción porque al disasociar, por ejemplo, solamente 4, 2 por 2, no hay un factor común en el denominador con el cual se simplifique. Esto viene del tema de multiplicación de fracciones de la aritmética. Más 4/5 elevado al cuadrado. Si tengo una potencia base división, se separa como una división de potencias, es decir, 4 al cuadrado es 16 y se separa como 5 al cuadrado, que es igual a 25. Recuerda que en potencia base división o base multiplicación se separa. Potencia base suma o base resta se aplica la regla del producto notable. Primer término elevado al cuadrado más o menos el segundo término, el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Aquí tengo otro producto que está repetido, genera una potencia. Es una diferencia negativa. ¿Por qué razón? Porque vamos a seguir el orden alfabético. Primero está X y después está Y. No primero está Y y después está X. Cuando ocurre esto es una diferencia negativa. Vamos a usar ese concepto de diferencias negativas, lo cual no es trascendente en ese tipo de ejercicios, pero cuando ya existen combinaciones de varias multiplicaciones es importante limpiarlos con estos dos conceptos, suma de números negativos y diferencias negativas. Lo vamos a ver en ejemplos más adelante, la importancia de entender estos dos conceptos. Esto es una diferencia negativa, el menos pasa por un exponente par, el resultado es positivo, y aplico la regla. Primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. De tal forma que si tú desarrollas 4 al cuadrado, pues es 16. X a la 3a elevado al cuadrado, potencias de potencias, los exponentes se multiplican. 3a por 2 es 6a. Otro error común es que 3 se eleva al cuadrado. No, 3 no es un coeficiente como 4. 4 es el coeficiente, elevado al cuadrado es 16. 3a es un exponente, potencia de potencias o exponentes. Este exponente se multiplican. Aritméticamente se multiplican cuando el 3, aunque es un número aritmético, está en un exponente, se multiplican. Solamente cuando es coeficiente, como 4, 4 al cuadrado, que es 4 por 4, es 16. Pero 3a por 2 es 6a. Aquí me queda 2 por 4, 8 por 3, 24, x a la 3a, y a la 3, a la 2b. Aquí no tengo bases comunes, por eso es que los exponentes no se suman. Se dejan indicadas y se ordenan alfabéticamente los factores. 3 elevado al cuadrado es 9, y a la 2b al cuadrado es y, se multiplica nuevamente y te queda 4b. Recuerda los conceptos que son básicos.
Estamos trabajando con leyes de exponentes. Potencias de potencias se separa 4 al cuadrado. La base es multiplicación, se separa 4 al cuadrado. X 3a elevado al cuadrado, potencia de potencias se multiplica. Y esta es la guía general para resolver este tipo de ejercicios. Los exponentes pueden cambiar de muchas formas diferentes, pero las leyes son las mismas que se están aplicando. Bien. Si tengo que multiplicar 17 al 17, pero te pide un trinomio al cuadrado, hacemos la disociación en el décimo más próximo, que en este caso lo voy a elegir como un 10 más 5 más 2, como un trinomio al cuadrado. Es decir, lo hago la disociación de 17 en un trinomio, sería 10 más 5 más 2. Por 10 más 5 más 2. Eso es 10 más 5 más 2 elevado al cuadrado. La regla del trinomio al cuadrado es la suma de los cuadrados de los tres términos, es decir, 10 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, más el doble producto de las combinaciones de los el doble producto de las multiplicaciones de dos términos combinados a la vez. 10 por 5, 10 por 2, más el doble producto de 5 por 2. Esto es 100 más 25 más 4 más 2 por 10, 20 por 5, 100. 2 por 10, 20 por 2, 40. 2 por 5, 10 por 2, 20. Y el resultado de esa suma pues es 100 más 100, 200, 240, 260, 285, más 4, 289. Observa que esta suma, estoy haciendo la suma de los centésimos, después de los décimos y por último de las unidades, para hacer más fácilmente la suma. Esta regla, bueno, vamos a ver este ejemplo donde hay dos multiplicaciones de binomios y una resta. Este es menos 7x menos 6 por menos 7x menos 6, pues es menos 7x menos 6 elevado al cuadrado. Este es 9 menos 2x por 9 menos 2x es 9 menos 2x elevado al cuadrado. Aquí voy a aplicar el concepto de suma de números negativos y esta diferencia negativa, invirtiendo los términos y sacando un signo negativo. De tal forma que el menos que pasa por un exponente par queda más, este menos que pasa por un exponente par queda más. Este menos, pero este menos que está aquí afuera de la resta está fuera. Aquí se mantiene. Desarrollando los binomios al cuadrado en base suma, la regla es el cuadrado del primer término. Es decir, 7x elevado al cuadrado sería 49x cuadrada, más el doble producto del primer término por el segundo. 7x por 6 es 42x, por 2, 84x, más el segundo término, que es 6 elevado al cuadrado, es 36. Observa que en el desarrollo de este binomio al cuadrado, en este ejemplo, yo estoy omitiendo el paso en donde estoy indicando la regla, solamente la estoy aplicando de forma directa, porque el propósito de las reglas es que tú las apliques de forma directa. Menos, menos, abro paréntesis y desarrollo el binomio al cuadrado. Primer término elevado al cuadrado es 2x elevado al cuadrado, sería 4x cuadrada, menos el doble producto del primer término por el segundo. Primer término por el segundo es 2x por 9, 18x, por 2, 36x, más el segundo término elevado al cuadrado, es decir, 9 elevado al cuadrado es 81. Observa que es más 81, no menos 81. Recuerda la regla. Entonces aquí, multiplicando el menos por cada término del desarrollo de esta potencia,
te queda menos 4x cuadrada más 36x menos 81. Simplificando, al sumar términos semejantes tendré que 49x cuadrada menos 4x cuadrada es 45x cuadrada. En x tengo esos dos términos, 84 más 36. 84 más 6 es 90. 90 más 30, 120x. Y 81 menos 36 es negativo. Te da como resultado 45. Bien. En esta regla de un trinomio al cuadrado, vamos a hacer el planteamiento. La suma, fíjate bien, la suma de los tres términos elevado al cuadrado. Pero la regla de los trinomios al cuadrado no contempla más que la suma de los tres términos elevado al cuadrado. Y aquí tengo un término positivo y dos negativos. Como la regla solamente incluye sumas, en esta regla, los signos de estos términos se toman de la operación que la precede, es decir, te quedaría 3x cuadrada más menos 4x elevado al cuadrado más menos 5 elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, aquí estoy metiendo el signo menos, más el doble producto del primer término por el tercero, más el doble producto del segundo término por el tercero. Desarrollando las potencias te queda 9x cuarta más menos 4x elevado al cuadrado es 16x cuadrada. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Base negativa, exponente par, resultado positivo. 5 al cuadrado es 25. Más por menos es menos. 2 por 3 es 6 por 4, 24. Y en esta multiplicación, x cuadrada por x me queda x cúbica. Menos 2 por 3, 6 por 5, 30, x cuadrada, más por menos es más, 2 por 4 es 8, 8 por 5 es 40x. Y si observamos, este ejercicio aún se puede simplificar, ordenando de igual manera, de manera decreciente las potencias. Quedaría 9x cuarta, en x cuarta es 9, es el único término en x cuarta. En x cúbica tengo menos 24x cúbica y en x cuadrada tengo 16 menos 30, sería menos 14x cuadrada más 40x más 25. Pero no está aquí en el siguiente paso la simplificación de esta suma. La pondré en la diapositiva que subiré a Moodle, en la simplificación de este ejemplo número 11. Aquí tenemos otro ejemplo en donde recuerda que en esta regla, la del trinomio al cuadrado, no se contempla la suma y diferencia, solamente está en suma. El signo de diferencia lo tengo que incluir en el desarrollo de la regla, que es la suma de los cuadrados de los tres primeros términos. Aquí está. Pero el signo que le precede se lo tengo que meter aquí, más el doble producto del primer término por el segundo, más el doble producto del primer término por el segundo, aquí está el signo, más el doble producto del segundo término por el tercero. Bien, esto es 9x octava más 16x cuadrada, x cuarta, y cuadrada, más 25y octava, más 2 por 3 es 6 por 4, 24. Y en esta multiplicación te queda x cuarta por x cuadrada, se suman exponentes, te queda x sexta, y se queda soltera, no agarro con qué multiplicarse, se mantiene igual, soltera, menos, bueno, sería menos, porque más por más es más, por menos, menos. 2 por 3 es 6,
por 5, 30. X cuarta por Y cuarta, pues me queda X cuarta Y cuarta. Más por menos es menos. 2 por 4 es 8 por 5, 40. X cuadrada, no agarró pareja, pero Y sí. Y por Y cuarta es Y quinta. Aquí vamos a observar si hay términos semejantes para simplificarse. De lo contrario, solamente se ordenarían en potencias decrecientes para X. Aquí tengo en X octava está este, en X cuarta aquí está. Este tiene X cuarta, pero no es término semejante, ya que este tiene Y cuadrada y este tiene Y cuarta. Y sexta, aquí está, es el único término. Solamente se ordenarían en potencias decrecientes para X. En la simplificación o en el siguiente paso. Esto lo comento porque la respuesta en el examen, en las evaluaciones están ordenadas en potencias decrecientes. Ahora una pregunta sería, aquí hay X cuarta y aquí hay X cuarta. ¿Cuál término va primero? Pues va primero este. ¿Por qué? Porque este término en general tiene un grado 8. 4 más 4 es 8. Y este término tiene grado 6. Por eso escribiría primero ese término y después este término en X cuarta. Bueno, aquí hay algunos ejemplos para que practiques este tema. Recuerda que es importante aplicar la regla de los productos notables. Esto es lo que se va a evaluar, que se estén aplicando las reglas de los productos notables. No solamente que tú desarrolles las multiplicaciones, sino que las desarrolles a través de las reglas.